Buenos días, amigos. Dios es bueno, ¿sí o no? Y estamos viendo todo aquello que Dios ha estado haciendo. Quizás tú me vas a ayudar mejor. Así me resulta más cómodo para mí. Dios ha estado haciendo cosas bellas, cosas grandes. Y la buena noticia es que no ha terminado aún, sino que seguimos. Y ayer decía en la noche acerca de cuál era el tema. No sé si puedes comenzar ya, Eric, por favor, a proyectar y vamos a ir iniciando. El taller del cual vamos a platicar esta mañana es Levántate y resplandece hoy. Y esto, por supuesto, está basado, y si son observadores, gracias, sí, por favor, gracias. Si son observadores, ahí en la tarjeta aparece también el lema de donde está esta preconvención de Oriente. Y está basado también en una cita bíblica. ¿Quién me ayuda y me dice qué cita bíblica es? Isaías 61. Y lo curioso de esta cita bíblica es que esta viene dada por medio de este profeta llamado Isaías en un momento posterior, porque esta es una profecía que va a ocurrir en el pueblo de Israel de forma posterior, ya que ellos han cometido algunos errores. Han cometido algunas equivocaciones, han caminado en otra dirección y caminando en esta dirección fueron advertidos por muchos profetas y decidieron voluntariamente caminar y alejarse de aquella cobertura que Dios daba. Y así ocurrió. Y la historia nos relata que un día fueron atacados, fueron invadidos por este ejército y este reino de Babilonia. Estaba el rey Nabucodonosor en aquel momento y son conquistados. Y conquistados, derrotados, son llevados al exilio. Y ya en aquel exilio entonces ahí comienzan a recordar. Pero hay promesas para este pueblo que en ese momento está también viviendo esa situación. Y es una situación difícil, es una situación complicada. Ese es este versículo. Porque después de esos 70 años Dios les está diciendo mediante este profeta: mira, va a llegar un día, y si me ayudas, Eric, y le da la siguiente, porque la siguiente es la cita completa, donde le dice arriba, o sea, ya fuera, paren el cautiverio, arriba, resplandece que ha llegado tu luz y la gloria del Señor sobre ti ha amanecido. Esa es la cita completa. Y lo que está diciendo en aquel momento es precisamente que aún después de haber atravesado por una situación dura, de haber atravesado por errores, Dios puede, y su intención es restaurar. Y ese es precisamente lo que acabamos de ver acá con esta administración y con este testimonio. Precisamente eso es. Ahora, para vivir esto, lo primero que debemos saber es darnos cuenta de en qué situación cada uno de nosotros está actualmente. Y es que si le pasó al pueblo elegido por Dios y nosotros somos parte de ese pueblo, no por sangre, pero sí por la herencia, por la sangre del Cordero vertida. Y dice Juan con toda claridad que todos aquellos que hemos aceptado, que hemos recibido a Jesús en nuestros corazones, se nos ha dado potestad y autoridad para ser llamados hijos de Dios. La palabra también es para cada uno de nosotros. Y probablemente nuestra fraternidad, probablemente nuestro capítulo, probablemente nuestras personas, nuestros líderes, me voy a ir más, probablemente yo, y por decir yo digo usted, probablemente yo también caminé fuera de la presencia de Dios. Probablemente yo también comencé a adorar a otros dioses, justo como le pasó a este pueblo de Israel. Y quizás no fue y nos arrodillamos delante de otros dioses y le dijimos: tú sos mi Dios. Pero sí nos arrodillamos delante de comodidades, delante del dinero, delante incluso de puestos de liderazgo, que consideramos que los puestos eran los que definían nuestro lugar y permitían que sirviéramos. Probablemente también yo caminé en esa dirección. La buena noticia es que, como le ocurrió al pueblo de Israel, también ha ocurrido sobre otras personas.
Y ha ocurrido sobre otros líderes. Y ahí donde está, le voy a pedir que mire alrededor, haga un barrido de los que tiene en la mesa. Mire los que tiene ahí. Estoy seguro que al verlos ve rostros de líderes, ve personas que también han estado tiempo sirviendo en fraternidad. Y le quiero decir algo. Muy probablemente también esas personas han pasado por alguna situación en la cual Dios tuvo que obrar para decirles: levántate también. Y es que no es ajeno de los líderes, no es ajeno de los hijos de Dios. Lo que sí tenemos derecho los hijos de Dios es reconocer en qué lugar estamos, y reconociendo en qué lugar estamos, ayúdame Eric con la siguiente por favor, es tomar una decisión. Y este taller lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte tiene que ver con ustedes, tiene que ver conmigo, tiene que ver con la decisión personal de cada uno de nosotros. Y levantarse, que es lo primero que nos dice Dios, es una decisión. Como le dije, no somos los primeros a los que probablemente nos pasa. Si aquí hay alguien que no le ha ocurrido, bien por usted. Lo más probable es que le ocurra en el caminar, en este caminar con Dios. A mí me ha ocurrido. Y a un hombre también hace muchísimos años, hace muchos miles de años, también le ocurrió. Ese hombre, dale la siguiente por favor, se llamaba Elías. Y déjeme hablarle un poquito de Elías. Y lo que voy a hablar está basado o está sacado del primer libro de Reyes, del capítulo 18 y 19. Ahí me refiero solamente al 19. Pero en el capítulo 18 se habla de que Elías es un profeta. Y es un profeta que un día, movido por Dios, el pueblo en aquel momento ha vuelto a equivocarse, está siguiendo a otro Dios, a ese Dios que le llaman Baal. Hay 450 sacerdotes de ese Dios. Y un día Dios pone una palabra sobre Elías. Y esa palabra es que vaya y que los rete a esos dioses, a esos sacerdotes. Y entonces Elías le dice: bueno, vamos a ver quién es el Dios verdadero. Vamos a ver si es el de ustedes o es el Dios al que yo conozco. Así que le dice: vamos a hacer un altar, y en ese altar vamos a ofrecer un sacrificio, pero no vamos a poner fuego. El fuego le corresponde al Dios verdadero. El fuego del Espíritu Santo al Dios verdadero. La llenura del Espíritu Santo al Dios verdadero. Y Elías dice: aquí no va a haber fuego, el fuego lo pone el Dios verdadero. Comiencen ustedes. Y dice la historia, dice la Biblia, que comienzan esos 450 sacerdotes a hacer todo lo que pudieron. Bailaban, gritaban, entraban en trance, pacto de lo que fuera, estaban haciéndolo. Y que sin embargo nada pasaba en ese altar. El altar estaba vacío. Si yo lo pudiera traer a este tiempo presente, podría decir que estos sacerdotes, no me lo vaya a malentender, pero necesito ser directo en este mensaje. Escribían en las hojas de peticiones una y otra vez cada semana y no ocurría nada. Simplemente porque le estaban pidiendo a un Dios de prosperidad, a un Dios de bendíceme Señor, a un Dios de estoy en el capítulo pero veo si la comida está bien y si no salgo para otro capítulo. A un Dios de si me eligen presidente sigo acá, pero si no soy presidente me voy y hago otro capítulo. Bueno, así estaban estos sacerdotes también, haciendo todo lo posible, todo, para tratar de que ese falso Dios llegara a ese altar. Y Elías estaba lleno de la presencia de Dios, confiado en Dios. Así que confiado en Dios, vio que eso no estaba ocurriendo y le dice: ¿saben qué? Sobrado este hombre, tráiganme agua, hagan un zanjo acá, mojen la leña, hagamos aquí alrededor, vamos a poner agua. Es que mi Dios no mida circunstancias difíciles, aún con agua puede hacer arder ese altar. Y le pide a Dios, y Dios, ¿qué es lo que hace? Manda fuego, manda ese Espíritu Santo. Llega ese fuego, llega sobre el altar. Todo el pueblo mira: este es el Dios verdadero, estos son unos charlatanes. Y sabe lo que hace Elías con esos con esos sacerdotes. No está hablando de presidente de capítulo. Son bromas, nadie me lo vaya a tomar a mal. Yo también he sido presidente de capítulo, también me he equivocado. También sé que es estar del otro lado. Pero también conozco la misericordia de Dios. Bueno, ve que pasa eso. Agárrenme a esos sacerdotes, le dice. Y miren, a cuchillo todos, 450. Y en esa época había una gran sequía en esa región. Pero había también una palabra de Dios. Y cuando Dios dice algo, Dios tiene la potestad, la autoridad y la intención para cumplirlo. Y Dios había dicho: después de esta sequía yo voy a hacer que llueva, pero yo voy a hacer que llueva. No es fuerza natural, es fuerza sobrenatural.
Así que viene Elías lleno, viendo todo eso, lleno de esa presencia de Dios, convencido de ese Dios que todo lo puede. Le dice al criado que está con él: andate, subí a aquel monte y mira en el horizonte a ver si hay alguna nube de lluvia, si ya viene la lluvia. Y se sube ese criado, pero lo único que mira es una nube pequeña, y se baja y dice: lo único que vi es una nubecita así chiquitita, como la palma, del tamaño de la palma de la mano. Y Elías, lleno de la presencia de Dios, dice: Dios no necesita grandes cosas, porque si Él dice que va a llover, va a llover. No importa si la nube es chiquita, grande, mediana, si el cielo está oscuro, pero si dice que llueve, llueve. Así que agarra el carruaje, alista los caballos y te vas a decirle al rey que se prepare para la lluvia, porque esa lluvia ya viene. Así que se va el criado. Y cuando se va el criado, otra vez el Espíritu de Dios llega sobre Elías. Y llegando sobre Elías, viene y Elías se ciñe su vestidura y comienza a correr. Ayer nos decía: ¿dónde está Alexis? Bueno, no, ahí está. Nos decía, alguien nos decía que no tenía zapatos para correr, pero que se había corrido. Y este hombre comienza a correr sin zapatos, con sus chanclas. Y comenzando a correr, dice que alcanza al criado que iba a caballo. ¿Sabe cuál es la velocidad de los caballos? Entre 40 y 50 kilómetros por hora. Este es el hombre más rápido de la historia escrita del mundo. Y corrió porque Dios así se lo permitió. Así que comienza a correr, alcanza al criado, lo pasa. O sea, iba a mayor velocidad de 50 kilómetros por hora. Un tipo que logra hacer una maratón en menos de una hora. Y se va adelante, velocidad sostenida. El tipo más rápido. No cayó radiación sobre él, nada, solo la presencia de Dios. Todo eso había visto Elías. El problema está en lo que viene a continuación. Porque la reina Jezabel viene y, viendo que todos sus sacerdotes los había mandado a pasar por el cuchillo, se enoja y dice: a este le hago lo mismo. Que él se lo hago, se lo hago. Y entonces Elías tiene miedo. Y teniendo miedo, se va a huir al desierto. Y el desierto es una condición que para este hombre ya la había vivido. Ahí ha estado. No es algo extraordinario para él. Para mí probablemente pudiera ser extraordinaria esa aridez, pero él sabía cómo sobrevivir ahí. Llega un momento donde Elías se tira al suelo y comienza a decir y comienza a desear la muerte, cae en depresión. Y yo, no lo dice la Biblia, pero puedo creerlo así, puedo entenderlo así. No es tanto el saber que probablemente va a morir. Lo que más le pesa a una persona que ha sido usada por Dios, a un líder que ha sido usado por Dios, que ha visto la gloria de Dios, es haber traicionado a Dios. Y es haber caminado en otra dirección. Nunca he deseado la muerte en mi vida física, pero sí conozco la muerte espiritual. Sí sé lo que es estar alejándote poco a poco de Dios, porque a los 22 años comencé a alejarme de Dios. Sé que es llegar al punto de decir: estoy muerto, no puedo caminar, la luz que había en mí se ha acabado. Deseo que todo termine ya. No deseo saber más de Dios. Yo sí lo sé. Yo pasé por eso. Lo mismo que pasó Elías, lo mismo que han pasado muchos de ustedes también. Y lo interesante acá es que en esa situación Dios manda un ángel. Un ángel es alguien enviado por Dios para dar un mensaje. Y a Elías le manda un ángel. A ustedes, pues, me mandó a mí. Hubiera querido que fuera un ángel lleno de luz, esplendor, alas y lo que usted quiera. El mensaje sigue siendo el mismo. ¿Qué le dice este ángel a Elías? Dice: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Ese ángel llegó a mi vida una vez también, a través de un corredor de bienes y raíces, queriendo comprar una propiedad. Ingeniero, lo invito a un desayuno, comienzo a ir al desayuno y esa fue la forma en cómo Dios me alimentó. Y estoy seguro que también a muchos de ustedes usó esa estrategia y usó esta forma. Así que Elías en aquel momento decide hacerle caso al ángel que lleva ese mensaje de Dios,
come y tiene fuerza para caminar 40 días y 40 noches más hasta llegar hasta el monte de Horeb. Y llegando a ese monte, vuelve a ocurrir algo. Porque en lugar de quedarse afuera, de volver a reactivar su fe, de saber que Dios todavía no lo había abandonado, ¿qué es lo que hace? ¿Me ayudan? ¿Se mete a dónde? A una cueva. Una cueva donde está oscuro. Una cueva donde no hay nadie. Una cueva donde no entran los rayos del sol. Una cueva donde no está resplandeciendo nada. Y ahí es donde se está metiendo un hombre que, viendo todo lo bueno que Dios ha hecho, habiendo visto todos esos milagros, todas esas manifestaciones, todo ese respaldo, aún en esa situación difícil, vuelve a encuevarse nuevamente. Los líderes estamos también sujetos a volver a equivocarnos. Y ahí donde estaba nuevamente llega el ángel de Dios y le dice: ¿qué estás haciendo acá? Le dice: salí afuera porque vas a ver a Dios, porque Dios va a pasar delante de ti. Y Elías toma nuevamente la decisión de salir. Todo radica en decisión. Hemos hablado acerca de nuestro fundador. 2 veces se nos ha relatado la visión. Y Demos es un hombre que estaba lleno de la presencia de Dios. Lleno de la presencia de Dios desde los 13 años de edad, cuando es bautizado en la presencia de Dios. Y aún así también como líder fue capaz de equivocarse y desviar el camino un poco, creyendo que la capacidad administrativa, que el nombre, que la experiencia podía ser suficiente para levantar numéricamente a la fraternidad. Y es hasta que este hombre también se da cuenta de que las fuerzas del humano, las fuerzas de la persona son insuficientes. Y que cuando nos dice Dios: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti, se está refiriendo también a tener una total dependencia de Él. Y que cuando dependemos de Él, como Demos dependió hace más de 70 años, comienzan a ocurrir cosas extraordinarias. La primera parte de este taller es que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, pueda tener esa revelación personal. Y si están bien, están bien. Y si están mal, y si han olvidado su primer amor, y si se han acomodado dentro de los capítulos, y si están acomodados solamente a llegar, a pedir en las hojas de peticiones, a comer rico, a estar en un restaurante bonito, pero que esta mañana tienen esa revelación y quieren levantarse, esa es decisión de cada uno de ustedes. Personalmente sé que muchos van a decidir levantarse esta mañana. Eso es lo primero. Y mira, el mensaje, por supuesto, no termina ahí. Dale por favor a la siguiente, Eric. La segunda parte es esto. Si en la primera parte es una decisión que cada uno de ustedes toma, arriba, levantarse, la segunda parte tiene que ver con esto: resplandece que ha llegado tu luz y la gloria del Señor sobre ti ha amanecido. La segunda parte tiene que ver, dale por favor a la siguiente, con un anuncio y con un llamado, y un mandato, perdón. Anuncio es que la luz del Señor ha llegado sobre cada uno de nosotros, que la luz del Señor está también en este lugar, que la gloria de Dios sobre nosotros ha amanecido precisamente esta mañana, que comenzamos a ser testigos desde el desayuno, desde el primer evento, desde el testimonio. Comenzamos a ser testigos de cómo Dios está respaldando la promesa que está haciendo sobre cada uno de nosotros, de levantarnos, de resplandecer sobre nosotros. Ahora, cada uno de nosotros es bueno que sepamos también esto: nosotros no somos astros como el sol, que brillamos con luz propia. Cada uno de nosotros brilla únicamente de acuerdo a la luz que Dios pone en cada uno, en nuestro interior. Y esa luz la pone por medio de Jesús, el día que nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Por eso es que en cada evento, cada testimonio termina haciendo la exhortación, haciendo la invitación para que todos podamos recibir a Jesús como Señor y Salvador. Porque nosotros brillamos con esa luz que está puesta sobre nosotros. Y dice Jesús, y lo dijo claramente, y lo mismo pasa esta mañana: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha, toma la decisión de abrir, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. En el Evangelio según San Juan, Jesús también estaba diciendo: si alguien me ama, va a seguir mis palabras, guarda mis palabras.
y mi Padre lo va a amar, y entonces Él y yo vendremos y haremos morada en Él. La luz que cada uno de nosotros tiene es la luz que habita en nosotros, que es Jesús, y es la fuerza del Espíritu Santo. Y quiero que nuevamente haga el esfuerzo y vea a la persona, en algunos casos el esfuerzo, vea a la persona que tiene al lado. Vea a todos los que tenga al lado. Después de una ministración como la que acabamos de tener, donde todos estamos y hemos tenido la oportunidad de ser llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, levante la mano a aquel que está sentado a la par de una persona que no la mira hermosa, que la mira fea, vaya. Cuidado, esposos. Cuidado, esposos. Nadie. Miren, también en Proverbios 15:13, ese versículo me encanta a mí, porque dice que el corazón alegre, ¿qué es lo que hace el corazón alegre con el rostro? Le hermosea. Por eso es que desde acá, cuando usted hace el barrido visual de todos los que están alrededor de la mesa, no mira a alguien que no tenga un rostro hermoso. No es por cómo nos hayamos arreglado, por si estamos bien peinados, porque si se maquillaron o no se maquillaron bien. Es simplemente porque su corazón está alegre. Y el corazón que está alegre es porque tiene a Jesús adentro, tiene a Jesús en su interior. Entonces cada uno de nosotros tiene perfectamente esa oportunidad de resplandecer. Por eso es que digo, la segunda parte de esto tiene que ver del taller, tiene que ver con ese anuncio y con ese mandato. Anuncio: resplandecemos porque Dios está haciendo resplandecer sobre nosotros por medio de Jesús. Porque la gloria de Dios, porque el Espíritu Santo sobre nosotros ha amanecido el día de hoy. Porque Dios es un Dios eterno, es un eterno presente. Y haciendo este anuncio también hay un mandato: resplandece. Nadie enciende una lámpara para ponerla y esconderla debajo. Eso lo decía Jesús. Se pone en alto. Es un mandato de Dios. El que ha recibido a Jesús debe resplandecer para que su luz se vea también. Cuando esta promesa llega al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, no llega sola, llega también amparada sobre otra promesa. Si bien es cierto lo que hemos leído, ¿en qué cita se basa? Isaías 61. Pero si leemos, y dale por favor a la siguiente, Eric, si leemos Isaías 59:21, oiga bien esto: en cuanto a mí, esta es la alianza con ellos su pueblo, nosotros por herencia también somos su pueblo, dice el Señor. Mi espíritu que ha venido sobre ti y mis palabras que he puesto en tus labios no caerán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de su descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Ponga la mano a la persona que tiene al lado. Vuélvase profeta en este momento. Profetice sobre esta persona. Hable acerca de lo que Dios le está diciendo a través de este versículo. Y repita conmigo: en cuanto a ti, esta es la alianza que Dios hace contigo. Su espíritu que ha venido sobre ti y sus palabras que ha puesto en tus labios no caerán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, desde ahora y para siempre. Esa promesa recíbala. Significa que el espíritu que está sobre usted no se va a ir. Significa que el espíritu que Dios ha puesto sobre usted va a permanecer en usted. Y la palabra que ha puesto en nosotros, en fraternidad, es una palabra por medio de la cual nosotros compartimos testimonio. Y compartiendo testimonio, Dios dice que no va a caer. Si nos apoyamos en Él, si estamos respaldados por su Espíritu Santo, no va a caer ni de nuestra boca, ni de la boca de nuestros hijos, ni de la boca de nuestros nietos, ni ahora ni nunca. Porque Dios dice que para siempre está preservando precisamente eso. La fraternidad está íntimamente ligada al Espíritu de Dios. La fraternidad internacional de hombres de negocios del Evangelio completo no puede existir sin el Espíritu de Dios. Y lo vemos con mucha claridad. Los dones, los carismas, los milagros, las sanidades,
presente desde el principio, antes de que se formara la fraternidad. Recordemos aquel niño, ¿cómo se llamaba aquel profeta? Que le decían el niño profeta, que sin leer pudo escribir la profecía de hacia dónde tenían que ir para evitar el genocidio del pueblo de Armenia. ¿Cómo se llamaba? Pues si han leído el libro, Elín. Y después el abuelo Chakarian no creía mucho, pero un día el abuelo Chakarian quería atender a estos rusos que eran rusos pentecostales, es decir, la manifestación, el Espíritu Santo llegaba con ellos, los acompañaba, tanto así que no comían, dice, aunque estuviera todo servido. Vamos a ver si en el almuerzo, a ver cuántos hacen eso. A ver si me están contando el tiempo a mí, que tarda Ricardo, que no se apura. Bueno, aprendamos de esos rusos. Esos rusos no comían aunque estuviera todo servido hasta que no bajara presencia del Espíritu Santo. Y en un momento dado, todos conocemos la historia, este anciano, este líder de esta parte de los rusos cristianos pentecostales levanta sus brazos y dice: paren todo, aquí pasa algo. ¿Y qué es lo que hace? Camina hacia el granero y saca un saco con una cabeza oculta de un buey. Y Demos comienza a dudar y comienza a decir: el abuelo Demos, ¿y a ti quién te dijo y cómo sabías? ¿Y qué le dice? Esas palabras me impresionan. Hasta este día, oiga bien, hasta este día le dice, tú has estado dudando de la presencia del Espíritu Santo, pero ya no más. Y en el libro de la gente más feliz de la tierra se nos dice que el abuelo Demos cae de rodillas y dice: ya no quiero dudar, quiero creer. Imponen manos sobre él y es bautizado en el Espíritu Santo. ¿Y qué ocurre en él? ¿Qué manifestación ocurre en él? Habla en lenguas. Esa es la manifestación que Dios usó. Esa de muchas otras, no es la única. Desde el principio de la fraternidad, íntimamente ligada al Espíritu Santo. Demos 13 años, ¿qué es lo que hace? Recibe también el Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta en este joven? También habla en lenguas. Es sanado de su oído. Llega, pasa el tiempo, 1952, 26 de diciembre, doblando rodillas en su sala, llega a la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que Dios le muestra? Una visión. Yo he escuchado visiones donde, tratando de entender la lógica de ellos, es que es como que si hubiera estado en un helicóptero, dice. Es que es como que si se hubiera elevado de alguna manera. Una vez escuché a un hombre decir, porque no tiene lógica acá, no se le puede dar lógica. Es que Demos estaba como entre dormido y despierto, y así como ensoñando, entonces comenzó a imaginar todo esto. Y claramente es una visión de carácter sobrenatural lo que Demos está viendo. La fraternidad está íntimamente ligada al Espíritu Santo, y por medio de la fraternidad la mayoría de las iglesias cristianas comenzaron a ser reavivadas en el Espíritu Santo. Iglesias cristianas que habían estado dormidas, que habían sido muy legalistas, comenzaron a animarse, y hubo un gran fuego en aquel momento, 1950, por esos años, donde todo el cristianismo se encendió. Y tenemos palabra profética sobre nosotros, que aquel fuego que vimos, que vieron, yo no lo vi, que vieron aquellas personas que estaban ahí, lo vamos a volver a ver. Estábamos hablando también con los que nos visitan de Honduras. Honduras hará dentro de la convención mundial un evento en un estadio abierto. 10,000 personas están esperando, como lo vimos al principio. ¿Y qué es lo que ocurrirá ahí? Lo que ha dicho Dios que va a ocurrir: milagros, sanidades, señales, prodigios. Demos decía: los capítulos se mantienen chiquitos, individuales, cada uno manteniendo esa sensibilidad del Espíritu Santo, y de vez en cuando se reúnen para encender un fuego grande, un fuego que todo el mundo pueda ver. Anímense mutuamente. Esta preconvención no se ha organizado solamente para que todos vengamos bien vestidos, bien bañados. Algunos. No, todos bien bañados. No se ha organizado para que comamos bien,
se ha organizado para encender un fuego acá, para animarnos mutuamente, para orar mutuamente unos por otros. Ahí tenemos la sala de oración. Vayan si no han ido todavía. Para eso se ha organizado, para que todo Oriente, para que todo El Salvador y para que todo el mundo vea el fuego que aquí se está encendiendo. Porque la fraternidad, al decir resplandecer, no resplandecemos solamente nosotros, resplandecemos porque Jesús está en nuestro corazón y porque habita dentro de nosotros el Espíritu Santo. Para eso estamos haciendo esta preconvención de Oriente, íntimamente ligada. Por eso es que a veces cuesta ver que hay personas que van a compartir testimonio, hombres, mujeres, jóvenes, y lo que hacen es relatar la historia de su vida. El año pasado vi una película que, aunque no parece, es una película cristiana. Se trata de un hombre que está condenado a muerte por un delito, por varios delitos que ha cometido en un estado de los Estados Unidos. Y este hombre que está condenado a muerte, la ley de ese estado dice que tiene que ser analizado por un psiquiatra y que el psiquiatra tiene que determinar que este hombre no está loco, porque si encuentra que este hombre está loco, entonces no lo pueden condenar a muerte y pasa toda su vida recluido. Y este psiquiatra al que eligen es un psiquiatra ateo, porque este hombre ha declarado que todo lo que hizo, lo hizo porque había sido o porque está poseído por un demonio. Así que llaman a este psiquiatra que es ateo. Ojo, una vez más, la película es una película cristiana. Llega este psiquiatra, le dice: yo no creo en Dios, si no creo en Dios no creo tampoco en los demonios, así que no me vas a dar paja. Y comienza este hombre a decir: yo no tengo por qué darte paja, porque está hablando con el demonio, ya no está hablando con el hombre. Y toda la película es una conversación entre esas dos personas. Una conversación en cómo el demonio comienza a hablar acerca de cómo fuimos engañados para asesinar a nuestros propios hijos, cómo fuimos engañados para dejar de asistir a nuestras iglesias, cómo fuimos engañados también para dejar de preocuparnos, cómo comenzamos a matar por piedad según nosotros por medio de la eutanasia. Y comienza a decir todo eso, pero el psiquiatra no le cree. Hay una parte que es impactante para mí de esta película, porque llega un sacerdote. El sacerdote, el Estado lo manda para que pueda tener la oportunidad, el que es condenado a muerte, para que se confiese si así lo quiere. Y cuando llega este sacerdote y entra a este salón, el demonio inmediatamente se asusta y comienza a decir: ¿qué estás haciendo acá? Has venido a expulsarme, no tenés por qué estar acá, déjame tranquilo. Y el sacerdote se queda extrañado y dice: no, yo solo vengo porque aquí el Estado me ha mandado a venir. Vengo a ver si te quieres confesar. No venís a expulsarme, le dice. No venís a reprenderme. No venís a torturarme. No, le dice. ¿No querés confesarte? No, le dice. Pues ya me voy, buen día. Y me impactó, porque el demonio sí podía reconocer el poder que habitaba en el respaldo de ese hombre, pero ese hombre estaba despistado totalmente. Y me impactó también porque veo gente en fraternidad que tienen un gran respaldo de Dios, promesas de Dios en sus corazones, en sus vidas, en sus familias, promesas de que Dios los va a usar con fuerza mediante el Espíritu Santo, y llegan a los capítulos solamente a contar su vida. El demonio conoce el poder que hay en nosotros. Nosotros lo damos por hecho. Llegamos a contar una biografía y duele. El viernes me visitó un amigo, ayer me visitó un amigo en la empresa, y platicando con él, platicamos acerca de su capítulo y le pregunté cómo estuvo. Me dijo: mira, fíjate que un poquito raro. Invitamos a un testimonio, me dijo el nombre, pero no lo ubico, no sé quién es. Y llegó a contarnos acerca de que había triunfado, de que era un empresario, de que tenía pisto. Y solo eso dijo. Ni siquiera dijo que había encontrado a Jesús en su vida. No habló nada acerca de eso. Estaba quebrado y ya no está quebrado. ¿Y sabes cuál es el problema? Me dice que yo invité a un empresario fuerte, que por cierto es de origen de San Miguel. Invité a ese empresario para que llegara al testimonio, porque yo pensé: este tipo va a hablar acerca de Dios. Y cuando llega y ya comienza a hablar acerca de sus logros, que no lograron impresionar a mi amigo, porque él es mucho más exitoso que el otro. Y yo le escribo: mira, ¿qué te pareció? Pues más o menos, discúlpame, le digo, porque creo que a este testimonio le faltó un poco. Le faltó todo, el Espíritu Santo. Bueno, le faltó un poco. Y esta persona le dice a mi amigo:
no le faltó un poco, le faltó mucho. No me impresionó. Pero ¿sabes qué? Le dice, voy a volver a llegar la otra semana a ver qué pasa. Eso es lo que ocurre cuando nosotros vamos solamente a compartir nuestra vida y lo hacemos fuera de todo respaldo de Dios. Mi vida no va a impresionar a nadie. Yo les decía hace poco aquí en la zona de Oriente, en un capítulo que visité hace como 2 o 3 semanas, les decía, nosotros podemos preparar administrativamente los mejores banquetes, en el mejor lugar, en el mejor restaurante, con la mejor iluminación, con las mejores pantallas, con el mejor sonido. Y sin embargo no vamos a lograr convencer a nadie ni de juicio, ni de justicia, ni de pecado, porque no nos corresponde a nosotros convencer a nadie. El único que convence es Dios. Por eso es que cuando damos testimonio y la persona se levanta y dice, te ha ido bien en la vida, nos hemos equivocado. Pero cuando la persona que está escuchando el testimonio dice, si a este Ricardo, con todos los errores que cometió, siendo un ingeniero civil, Dios lo ha respaldado de esa manera, lo puede hacer conmigo también, porque Dios es amor. Entonces hemos hecho algo, porque no nos hemos logrado gloriarnos a nosotros mismos, sino que hemos gloriado al Dios por el cual estamos nosotros sentados acá. Nos hemos convertido en algo que resplandece o que finge resplandecer, cuando claramente no podemos hacerlo. No podemos impresionar. ¿Sabe lo que convence? Lo que impresiona es al final del evento. Y hay testimonios y hay capítulos que ordenan todo el evento. Y yo me quedo siempre hasta el final. Y los primeros en irse, a veces, es la junta directiva capitular. Terminó el testimonio, cuadramos, pagamos y nos vamos. Y no se quedan para ver lo que Dios está haciendo en sus vidas. He llegado a eventos con Patty. Una vez estuvimos en una zona, llegamos cerca de las 10 de la noche, solo los dos orando. Todo se había ido, todo el liderazgo se había ido. Me dejaron solo con todas esas personas que tenían esa necesidad. Y qué triste es ver que los líderes solamente ordenan bien el evento, pero no se quedan a ver la gloria de Dios. ¿Y qué dice Isaías? Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado y la gloria del Señor sobre ti ha amanecido. Hay que amanezca otro día, me voy. Y eso ocurre también. Por eso hablo con esa franqueza. Por eso hablo también con esa dureza. Hay personas que piensan que Dios ya no habla. Eso lo hacía antes con profetas, pero que ya no habla a los hombres. Déjenme decirle, Dios habla a los hombres, habla a las mujeres, habla a los jóvenes. Me ha hablado a mí de diversas maneras. Y escuchamos personas y nosotros mismos, yo mismo cometo errores. Voy a hacer tal negocio, voy a firmar tal contrato, pero no impongo manos sobre el contrato, no oro sobre el contrato y me equivoco. ¿Y por qué me equivoqué? No le preguntaste a Dios. Saben que Jesús tenía una intimidad completa con el Padre, lleno del Espíritu Santo, y todo lo que hacía lo hacía porque era voluntad de Dios y conocía la voluntad de Dios, porque estaban unidos, están unidos. Y nosotros vamos a eventos y probablemente no conozcamos lo que Dios quiere hacer en ese evento a través de las personas, a través del testimonio que compartimos. En una ocasión Jesús va a la piscina de Betesda y ahí en esa piscina está llena de personas enfermas que están tratando de arrancar un milagro de un Dios que no existe. Y Jesús se fija solamente en una persona. ¿Por qué solo en uno de entre tantos cientos? Porque eso es el plan de Dios para esta persona. Porque el propósito de Dios era para esa persona. Intimidad con Dios. Una vez un hombre se asustó y es un líder también, visto. Y me habló a mí y me dijo, Ricardo, vos andas diciendo que Dios habla. Sí, le digo, es que yo no te creo, me dice. Problema tuyo que no te habla, le dije yo. Problema tuyo. Dios sigue hablando. No le voy a decir el nombre, pero no está aquí. No le dijo Dios que viniera, no vino. ¿Qué vamos a hacer? Pero Dios habla. Dios habla a través de nuestros amigos, a través de las personas. Cuando yo comencé a servir como presidente de la fraternidad, hubo algo en mi vida y hubieron personas que se acercaron para darme mensajes de Dios. Y en cada mensaje de Dios yo le preguntaba a Dios, Dios, ese mensaje viene de ti, es algo que yo quería escuchar, viene realmente de ti. ¿Cómo compruebo que el mensaje viene de Dios? No, nos volvemos crédulos, porque Dios nunca habla en contra de su palabra. ¿Y cómo conozco su palabra? Leyendo la Biblia. Y si como fraternos, como fraternas, no leemos la Biblia, no escudriñamos la palabra, no asistimos a nuestras iglesias, no permitimos enseñanza sobre nosotros, cualquiera va a venir y dice Dios que me des tanto, dice Dios que hagas esto.
Pues sí, si Dios lo dice, lo voy a hacer. Primera parte, como para distinguir, para discernir si es la palabra de Dios. Y segundo, le digo a Dios, hasta ahorita nunca se ha molestado: Señor, si eso viene realmente de ti, probámelo, yo lo voy a obedecer. No soy incrédulo, pero no confío en mi carne. Y Dios en cada momento ha probado la intención que tiene sobre ese mensaje. Y hay 2 mensajes que recibí las primeras semanas cuando estuve sirviendo como presidente nacional. Y esos mensajes quiero compartirlos con ustedes ahora, porque no son mensajes que fueron para mi persona, sino que son mensajes que fueron para la fraternidad. El primero, dale por favor, Eric, es: no permitas pecado en el liderazgo. Por cierto, estaba aquí en Oriente cuando se me fue dada esa palabra. Y yo me quedé pensando, ¿y entonces qué significa? Vamos a comenzar a andar viendo todos los perfiles de Facebook. Le dije a la junta directiva: deme las claves de sus perfiles, pero nadie me la dio. No sé por qué. Es más, me eliminaron, ya no soy amigo de ellos. No se trata de andar viendo, investigando la vida ajena. Si ese mensaje es, si bien es cierto, para toda la fraternidad, pero es de carácter personal. ¿Y saben por qué hay que cuidarnos como liderazgo del pecado en nuestras vidas? Porque también está escrito que el pecado tiene una consecuencia nefasta sobre nosotros. Dale la siguiente, por favor. Y la consecuencia es que el pecado entristece, contrista el Espíritu Santo. Y está escrito allá, Pablo lo escribió en el libro, en la carta para Efesios: no entristezcan el Espíritu de Dios, con el que fuiste sellados para el día de la redención. Toda acritud, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezcan de nosotros. Por eso es importante que cada uno de nosotros pueda huir, pueda aborrecer, pueda caminar lejos de esa presencia maligna que quiere destruir nuestras vidas. Por eso es que a veces liderazgo, líderes, presidentes, disculpen que me refiera a ustedes, presidentes capitulares, pero también yo como presidente nacional, miembros de junta directiva capitular, pero también miembros de junta directiva nacional, servidores, asistentes, miembros en nuestros capítulos, que no pueden y no saben el poder que está en ellos. Lo que pasa es que tienen un poder que está entristecido, que está contristado, que casi desaparece. Un poder en el cual han caminado porque han permitido que todo eso llegue a sus vidas. Dale la siguiente, por favor, ya voy terminando. Oiga bien en esto: acritud. Acritud es la aspereza o destemplaza de carácter o en el trato social. Fíjense qué importante es. Una vez alguien dijo, y esto me quedó grabado: quieren conocer un fraterno de verdad, o un fraterno o una fraterna que realmente tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Quieren identificarlo? Vayan a un restaurante con esa persona y observen cómo trata al mesero que lo está atendiendo. Lo trata con displicencia, lo trata con orgullo, lo trata virándolo sobre el hombro. Más allá, ¿qué pasa cuando no nos llevan lo que hemos pedido? ¿Qué pasa cuando se retrasa? ¿Qué pasa cuando no hay café en la mesa? Estoy hablando de otro hotel, no es de este. ¿Qué pasa cuando ocurre eso? ¿Cómo tratamos a estas personas? ¿Tenemos acritud en nuestro trato? El día de ayer iba por la carretera por la mañana y vi una motocicleta que iba un muchacho, voy a asumir que era un muchacho, y llevaba una jovencita en la parte de atrás y iba peleando con un panelito, iba de este lado. Y entonces iban como 2 carros adelante. Yo no vi qué ocurrió en el semáforo, algo ocurrió. Vi porque más adelante no dejaban pasar a nadie. Y entonces uno le echaba el panelito, le echaba el panel a la moto. Y la moto no se quedaba atrás porque también le voy a echar la moto, y le echaba la moto. No sé qué quería lograr ese tipo. Y como no lograba nada, incluso le sacó el dedo, y no le sacó el dedo pulgar, le sacó otro dedo. Y entonces iban peleándose, pero la señorita que iba en la parte de atrás, ella era un espectáculo verla, porque ella iba viendo para el otro lado. O sea, si se iba peleando del lado izquierdo, iba viendo para la derecha, seguramente pidiéndole: Señor, cálmalo, por favor. Acritud. Y en nuestros capítulos, ¿cómo es el trato con las personas que están en el capítulo? ¿Cómo es el trato con los otros servidores? ¿Cómo es el trato también con los asistentes que llegan por primera vez? ¿Cómo es el trato para nuestro liderazgo? Llega el liderazgo, no me voy a referir a mí, yo para nada. Pero a veces hay un líder que llega, no soy yo, una vez más, no espero ese trato, me incomoda ese trato. Pero llega un líder y de repente ni siquiera hay una bienvenida o no hay un abrazo.
acritud en nuestro corazón. Dale la siguiente, Eric. Ira. ¿Qué es ira? Es conjunto de pensamientos negativos que pueden conllevar a actos de violencia. Actitudes es ese conjunto de sentimientos, inclusive sentimientos de enojo, sentimientos de frustración, los cuales llevan a que desbordados pueda cometer un acto de violencia física contra otras personas, contra mi familia, pero también contra mí mismo. Frustrado, comienzo, mi papá siempre me decía, haz lo que querrás, nunca manejes enojado. Tenía razón, es un arma letal manejar enojado. ¿Cuántas personas, testimonios escuchamos? Locos de ira chocaron, causaron accidente. Dale la siguiente, Eric. Cólera. Causa en estado de indignación. Es que me da cólera cómo habla este. Me da cólera cómo lleva las cuentas el tesorero. No el nacional, otro. Que ya me hizo mala cara. Me da cólera cómo dice el presidente que tenemos que hacer. Solo él tiene la razón. Pero es otro presidente, no soy yo, lo que estaba antes. Me da cólera cómo la gente no llega a las convocatorias. Me da cólera cómo no se dan cuenta. También es un estado que causa entristecimiento del Espíritu Santo. Dale la siguiente, gritos. Grito es exaltar. Me dice Pati, vos mucho gritás cuando estás adelante. Puede ser que sí, no sé. Pero me refiero a un grito donde se levanta la voz con descompostura y con orgullo. No me atendieron, no me resolvieron. Y eso es algo que a mí me cuesta. Hablo la voz, alzo la voz acá y llego a un proyecto y veo que algo no está bien hecho. Me cuesta quedarme callado. Pero sé que si no me quedo callado, sé que si no modulo la voz, sé que si no me retiro y mejor después regreso cuando esté calmado, voy a entristecer el Espíritu Santo. Y Dios no va a permitir que un servidor esté a cargo de su nación, de esa porción tan preciada de su rebaño, si no tiene el Espíritu Santo alegre dentro de él. Dale la siguiente, maledicencia. Persona que practica esto es que acostumbra a hablar mal de los demás. Levante la mano, no levante la mano. Pero es algo que a veces se nos da de forma natural, hablar mal de los demás. Hablar mal del liderazgo, hablar mal de los eventos, hablar mal del testimonio, hablar mal de quien nos sirve, hablar mal de quien bien sirve, hablar mal de nuestra pareja, de nuestro cónyuge, hablar mal de nuestros hijos y comenzamos a maldecirlos, es decir, a maldecir sobre ellos, y nos invitan a estar acá para bendecir a las personas, es decir, para decir bien, expresar bien sobre ellos. Dice la Biblia, la clave de la vida está en tu boca. Maldecir a otro, hablar mal acerca. Yo espero que después de este taller volvamos a cuidar, pero es que me da cólera, entristece al Espíritu Santo. Pero es que tengo que hablar, tengo que decir lo que veo, entristece al Espíritu Santo. Hable mal de quien quiera, va a entristecer el Espíritu Santo. Más se habla mal del presidente nacional. Dale la siguiente, Eric, por favor. Y cualquier clase de maldad, y para cualquier clase de maldad me voy a apoyar en la cita que está en Gálatas capítulo 5 versículo 19. Ahí nos da un listado más extenso porque dice cualquiera, no solo esto. Y cualquiera, ¿qué puede ser? Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. Uno llega a un capítulo, y voy a hablar de cualquier capítulo, y uno inmediatamente sabe si hay unidad entre el liderazgo, o si hay contienda, o si hay envidia, o si no se pueden poner de acuerdo. Inmediatamente lo sabe. Y después pregunta, ¿y por qué no está viniendo la gente? No sé, fíjate, los invitamos, vienen y no se quedan. Tienen el Espíritu Santo entristecido. Tienen el Espíritu Santo y no está brillando en ustedes, no está brillando en su luz. Miren, con esto voy terminando, que es parte del segundo mensaje. Dale por favor, Eric. El segundo mensaje es un mensaje más esperanzador. Una mujer se acercó allá por el mes de febrero en un evento regional de una zona del país. Me buscó y me dice Dios que hay un tiempo nuevo que ha llegado para la fraternidad. Y tú vas a ser testigo de ese tiempo nuevo. Y es cierto.
Un tiempo nuevo en el que nosotros comencemos a dejar de depender de nuestras capacidades y comencemos a depender solamente acerca de Dios. Un tiempo nuevo en el cual veamos esa presencia que hemos visto acá, personas pasando al frente también en cada capítulo de la fraternidad, personas haciendo, hay historias donde en los capítulos la gente no podía entrar a cenar de tan lleno que estaba el lugar, pero no se iban porque no habían llegado por la cena, se quedaban afuera, se quedaban en las gradas esperando poder subir, esperando que la gente se fuera, porque sabían que adentro habían hombres, mujeres y jóvenes llenos de la presencia de Dios. No estaban llegando por el pan, no estaban llegando por el tamal, no estaban llegando por la carne, estaban llegando por haber un Dios vivo, y había personas que estaban atestiguando de ese Dios vivo, y eso es lo que vamos a recuperar. Un tiempo nuevo en la fraternidad no es un tiempo donde tengamos mejores trajes, donde tengamos mejores equipos, donde tengamos mejores pantallas. Un tiempo nuevo en la fraternidad es un tiempo donde conozcamos que Dios está dispuesto a respaldarnos y tiene la intención de provocar eventos llenos de poder en cada capítulo de la región del país, si el liderazgo quiere alinearse a ese llamado. Y hay algo que quiero decirles, y con esto hoy sí termino. Dale la siguiente, por favor. Hay dones, manifestaciones del Espíritu Santo, y yo me atrevo a decirlas porque aquí estoy rodeado de una gran cantidad de personas que tiene dentro de ustedes precisamente esas manifestaciones del Espíritu Santo. Y Dios me ha ministrado, me ha hablado de su amor, me ha exhortado, me ha corregido, me ha llamado la atención a través de personas que están sentadas acá en este lugar. Personas que están llenas de la fuerza del Espíritu Santo. Y cuando yo conozco una persona que está llena, hace años que conocía, yo le decía a Dios: tenés que levantar más personas así. Y la respuesta de Dios fue: yo no quiero a más personas, a ti te quiero así. No espere que el presidente ore, no espere que alguien, un servidor, vaya a orar. Usted tiene el poder, y saliendo de acá, terminando ese taller, yo espero que también tenga la capacidad para ir a orar por otras personas. Y que cuando vaya al evento pueda entrar y pueda también recibir palabra de sabiduría. Y voy a hablar rápido a cada una de estas manifestaciones, dones espirituales. Palabra de sabiduría es una palabra que va más allá de la sabiduría humana, y es la capacidad de saber decir o hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios. Por eso sé que hay personas acá que están llenas de palabras de sabiduría, porque los he visto en situaciones difíciles, lo he visto también bajo ataque, los he visto también bajo duda, y han sabido decir la palabra asertiva de acuerdo a la voluntad de Dios. Tienen palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, saber o recibir revelación de algo sobre una persona, situación, sin haber recibido información por medios naturales. Una vez estábamos orando con Patti también afuera de San Salvador, y llegó una madre con una hija para que oráramos por ella. Y yo le digo: ¿por qué quiere que ore? No, por nada, por lo mismo, ¿verdad? Que no nos enfermemos, que todo nos vaya bien, que tengamos dinero, etcétera. Así que comenzamos a orar, y entonces vino ese mensaje de Dios fuerte a mi corazón, fuerte a mi cabeza. Y me dijo: esta niña ha tratado de suicidarse. Y es algo duro para decirlo enfrente. Yo tuve temor y volvía nuevamente. Ha tratado de suicidarse. Replendé ese espíritu de suicidio. Así que paré la oración y le dije: su hija ha tratado de suicidarse. Y esa niña cerró los ojos, comenzó a llorar y dijo: sí, es cierto. Y la mamá también dijo: es cierto, sí, por eso estamos acá. Por eso me la traje, porque me da miedo dejarla sola. Hace unos días trató de suicidarse. Bueno, vamos a orar por eso. Palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, fe, una cosa increíble. Llenos hombres, mujeres y jóvenes acá. Confianza total en las promesas de Dios, que no cede frente a circunstancias adversas. Personas que han recibido palabra esta mañana sobre su vida, sobre su salud, sobre su familia, sobre sus corazones, sobre sus finanzas. Y aunque no han recibido aún la llamada que necesitan recibir, saben que Dios lo va a cumplir. Fe, sanidades. ¿Cuántas? Yo voy a pedir hoy, sí, levanten la mano todas las personas que han recibido una sanidad física de parte de Dios. Tenga su mano levantada. Personas que han tenido condiciones físicas donde los médicos han dicho: lo que tú estás viviendo es de carácter permanente, irreversible, no se puede, la medicina no ha avanzado tanto, y sin embargo Dios ha probado que tiene la última palabra sobre ustedes también, que han recibido de gratis, también de gratis tienen que dar. Hay personas que están llegando, mantenga su mano en alto por favor. Hay personas que están llegando a sus capítulos, personas que están llegando a capítulos de la fraternidad, también en condiciones físicas
irreversibles y están esperando que ustedes, cristianos que han recibido de gratis, vayan a dar y comiencen a orar por estas personas, a declarar sanidad, y esas personas van a comenzar a dar testimonio, no que ustedes, sino que Dios por medio de personas comunes y corrientes ha obrado de una forma poderosa y ha provocado sanidades, y eso los va a convencer de juicio, de justicia y de pecado, y van a querer conocer a ese Dios. Baje la mano, por favor. Milagros. ¿Qué es un milagro? Señales y prodigios más allá de las leyes naturales. Profecía. Todos los de aquí son profetas porque han profetizado también acerca del Espíritu de Dios sobre la persona que estaba al lado. Profecía es comunicar una palabra de parte de Dios, un versículo o pasaje que se aplica a una situación específica con el ánimo de exhortar o animar. Aquí no hay nadie que esta mañana no haya sido profeta, si usted así lo decidió. Discernir espíritus, habilidad de discernir qué tipo de espíritu actúa en cierta situación y si viene o no viene de Dios. Cuando una persona llega y tiene tristeza en su corazón y usted sabe, vos estás triste. No, yo estoy bien. A vos te pasa algo. Háblame, decime. Discernimiento de espíritus. Lenguas. Hablar en lenguas que no conoce, en otro idioma, para expresar algo, voluntad acerca de Dios, o en hablar lenguas angelicales que son inentendibles para el oído humano, pero que tienen sentido de comunicación con Dios. Voy a hacer otra pregunta atrevida. ¿Ese es un signo visible? No el único signo de la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona. Levanten por favor la mano de las personas que hablan en lenguas. Tenga su mano en alto. Tenga su mano en alto. No tenga vergüenza. Bájela. Voy a hacer otra pregunta atrevida. Algo que es mío. Porque yo cuando recibí el Espíritu Santo tenía 17 años, pero no recibí el don de hablar en lenguas. Y cuando quería hablar en lenguas, yo le decía a Dios, Dios, permití que hablen en lenguas. Mis amigos hablan en lenguas. Y se acercaban a veces y me decían, Ricardo, está fácil hablar en lenguas. A ver cómo le hago, le digo. Solo repetí después de mí, no gracias, así no funciona. Me negué a eso rotundamente. Y un día después de salir de una reunión de jóvenes donde leíamos la Biblia y pasábamos orando una bonita cantidad de tiempo, iba para la casa, iba lleno de la presencia de Dios, iba escuchando alabanzas, iba orando. Fue un lunes en la noche, llegué a la casa, doblé rodillas en la sala de la casa, todo el mundo estaba acostado y de repente comencé a hablar en un lenguaje que yo no podía entender y dije, Señor, me has dado don de lenguas. Y una vez vine con mi mamá aquí a Oriente precisamente, le pedí que me acompañara para un capítulo que iba a visitar y nos fuimos a comer ahí en un restaurante de acá. Hay muchos restaurantes muy bonitos acá, pero no les hago propaganda porque no los vi en la presentación y no es justo. Entonces me fui a comer a uno de esos restaurantes, esperemos que el otro año sí aparezcan, de esos restaurantes muy ricos de la zona de Oriente, y platicando con mi mamá me dijo, hijo, te voy a decir algo que no te lo había dicho antes. Una vez vos estabas en el cuarto, estabas encerrado y entramos con tu papá y oímos como que un ruido que no entendíamos, oímos como que era una gran algarabía que no entendíamos y nos acercamos y yo me preocupé y quise abrir la puerta de tu cuarto y tu papá me paró y me dijo, déjalo. Oí, está hablando en lenguas, porque eso provoca también hablar en lenguas, desear constantemente estar hablando con Dios. Estás en el banco haciendo fila y estás alabando a Dios, lo estás haciendo en lenguas, no para los demás, no edifica a nadie, para ti. Estás en un problema, en una situación, estás en el hospital delante de una enfermedad y estás también alabando a Dios, orando en lenguas, con un lenguaje, con gemidos que no se pueden explicar. Ahora les pregunto yo, ¿cuántos Ricardos de 17 años hay acá? Levanten la mano los que quieren también tener el don de lenguas. Levante la mano, tenga la mano levantada. Si le está pidiendo a Dios, y yo ayer le dije, pídale cosas extraordinarias a Dios, no hay nada imposible para Él, baje la mano. Ya vamos a orar también por eso. Y por último, interpretación de lenguas. Eso es lo que ocurre en la vida de Rose Shakarian cuando Demos está teniendo la visión. A veces olvidamos leer aquello que es conflictivo para nosotros o que no entendemos. Demos comienza a orar en lenguas y luego viene la visión. En el momento de la visión, su esposa Rose ya está en la sala también tocando el piano.
Y es su esposa Rose quien está hablando en lenguas y recibe también la capacidad de interpretar las lenguas. Y aunque no había forma como Rose pudiera saber lo que Dios le estaba mostrando a Demos, cuando estaba viendo toda esa cantidad de personas encerradas en su propia muerte privada, tristes, encadenados, rostros rígidos, miradas fijas sin pestañear, Rose dice en voz audible, Dios usando la voz de Rose para hablarle a Demos: hijo, lo que vas a ver sucederá muy pronto. Sincronía total, interpretación de lenguas. Este es un nuevo tiempo, y en este nuevo tiempo no vamos a lograr entrar y mantener el ritmo si la presencia de Dios no está dentro de nosotros. Por eso fue con claridad: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado y la gloria del Señor sobre ti ha amanecido.